La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos una vez más en este miércoles de intimidad, de reposo o de retiro, como también se le conoce o identifica a este día durante esta semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una breve oración para poner en las manos de Dios nuestra vida y la reflexión que haremos a la luz de la palabra del Señor y en la asistencia del Espíritu Santo. Le invito para que cierre sus ojos, haga una pausa en sus quehaceres y actividades y entremos en un momento especial de reposo, de intimidad con el Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos hoy aquí delante de ti para considerar ese momento especial que tu palabra nos revela respecto de aquel día previo a tu aprehensión en el Getsemaní. Te rogamos, Señor, que seas propicio a nosotros y nos permitas estar por fe juntamente con María, con Marta, con Lázaro y sobre todo contigo en aquel aposento de la aldea de Betania. Ayúdanos a entrar en tu presencia, ayúdanos a estar en tu comunión y a meditar en tu espíritu acerca de aquel momento especial que tú viviste, para que de esa manera, Señor, podamos sentir con tu corazón lo que tú experimentaste y lo que te llevó a estar precisamente y entrar a un momento de reposo y de intimidad con los tuyos. Bendícenos, ayúdanos y asístenos, sé con nuestros hermanos, con todos aquellos que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento, a quienes te pedimos tú bendigas y guardes para gloria tuya, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, después del domingo de entrada triunfal, del cual da cuenta claramente el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, así como los evangelios paralelos de Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 28 al 40 y Juan 12, del 12 al 19, entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, en la cual es proclamado no solo como el Hijo de David, sino como el Rey, el Mesías esperado. De ahí las proclamas: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día lunes, conocido como lunes de autoridad, lunes 25 de marzo de este año de gracia 2024, hicimos una reflexión respecto a la purificación del templo y a la maldición de la higuera, hechos o sucesos que confirmaron la autoridad del Señor Jesús, una autoridad no solo de carácter espiritual, para reafirmar que su casa de oración sería llamada, y por ello la necesidad de limpiarla de toda contaminación, para después también manifestar su autoridad sobre
la misma creación sobre la naturaleza en la maldición de aquella higuera. Es decir, la misma autoridad que el Señor mostró desde el inicio de su ministerio en la predicación del Evangelio del Reino, en la sanidad de los enfermos, al echar fuera demonios, al resucitar a los muertos, en la multiplicación de los panes, al caminar sobre el mar y muchas otras señales y evidencias que confirmaron su autoridad. Aquí, en lo que se refiere a la purificación del templo y a la maldición de la higuera, nuevamente el Divino Maestro, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, confirma su autoridad que fue puesta en duda por los líderes religiosos, escribas y fariseos, y de ahí la pregunta que le hicieron al Señor: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Cristo mismo es Dios, y en la parte humana Dios lo ha revestido de toda autoridad y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesucristo no solo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Él es Señor y Dios, sino que esa autoridad que le ha sido dada y que permanece hasta el día de hoy, es la misma autoridad con la cual en el nombre del Señor Jesús hoy día no solo los enfermos son sanados, sino aún los demonios son echados fuera. El Señor mismo dijo: estas señales seguirán de los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sus manos pondrán sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. El nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en sí mismo es autoridad. Si Él encarna el Evangelio, esto explica el por qué el apóstol Pablo dice: el Evangelio es poder de Dios. Así que esa autoridad que de manera muy general nosotros consideramos el día lunes confirma que Jesucristo es Dios. El martes hablamos precisamente acerca de aquellos momentos en que el Señor Jesús fue confrontado por los líderes religiosos, sacerdotes, los escribas, los fariseos, los herodianos, los saduceos, acerca del tributo, de la resurrección, del gran mandamiento. Y dado que no pudieron responder al Señor cuando Él les preguntó de quién es hijo el Cristo, ahí dejaron las cosas. Pero estos 4 sucesos que registra Mateo 22, 15 al 46, muestran efectivamente los sucesos que tuvieron lugar el día martes, que denominamos de controversia, y que fue motivo de una breve reflexión el día de ayer. Hoy, miércoles 27 de marzo, nos encontramos en un momento especial. Si nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 26 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, y los paralelos de Marcos 14, 3 al 9 y Juan 12 del 1 al 8, nos encontramos en un momento muy especial de intimidad del Señor con sus amigos. Un momento de reposo en su ajetreada vida ministerial y pastoral durante su peregrinar aquí en la tierra. Por lo cual le pido que abra su Biblia y juntamente con nosotros lea, por favor, del Evangelio de Mateo 26, los versículos 6 al 13.
que a la letra dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esto es lo que el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, refiere respecto a lo que ahora nosotros conocemos como miércoles de intimidad, de reposo o de retiro. Esto mismo, con algunas consideraciones complementarias, lo refiere, repito, Marcos 14, 3 al 9 y Juan 12 en sus primeros 8 versículos. Pero decía yo que si nosotros consideramos previamente el versículo 2 de este mismo capítulo 26 de Mateo, nos damos cuenta el por qué el Señor toma esta decisión de guardarse en aquel día, entre comillas, de descanso, pero sí de intimidad, pero sí de retiro, por lo que enfrentaría horas después. Porque después de que el Señor Jesús refirió las parábolas que registra el capítulo 25 de Mateo, justo el día martes, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No solo en este momento, sino durante su vida ministerial y desde la misma eternidad. El Señor tenía claro en su mente y en su corazón su misión, su ministerio, confiado y encomendado por el Padre. Por eso en más de una ocasión Él dijo que para esto había sido enviado, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Había venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y como incluso le dijo a Pilato, había venido para dar testimonio de la verdad. Esto muestra, repito, que el Señor Jesús tenía clara la misión que el Padre le encomendó. Tan es así que también a través del mismo Evangelio según San Mateo encontramos 3 momentos en que el Señor Jesús refiere a sus discípulos los sufrimientos, la muerte que le esperaba al subir a Jerusalén, pero sobre todo también les anuncia su resurrección. Mateo 16, 21, Mateo 17, 22 y 23 y Mateo 20, 17 al 19 dan cuenta de cómo el Señor Jesús tenía muy claro esto. En este último pasaje, dijo el Señor a sus discípulos: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen,
mas al tercer día resucitará. Esto, aunado al versículo 2 del capítulo 26 de Mateo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Confirma que el Señor Jesús tenía perfectamente claro en su corazón y en su mente lo que habría de enfrentar, lo que habría de padecer, el tipo de muerte que habría de sufrir, pero sobre todo que al tercer día resucitaría de entre los muertos para presentarse después a sus discípulos con un cuerpo glorificado. El hecho de que el Señor Jesús se hubiera retirado para tener un momento de reposo y de intimidad con sus amigos, nos da ejemplo de lo que también nosotros debemos hacer siempre. Y de manera especial cuando estamos inmersos en una lucha y en un problema. Debemos darnos un espacio para entrar en ese reposo, en esa comunión, en esa intimidad con Dios, para que sea allí donde Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, también nos conforte, nos fortalezca, nos aliente, nos dé fuerzas para seguir adelante y sobre todo la paz que en medio de la tormenta requerimos. Esa quietud de espíritu que necesitamos cuando estamos en medio de un mar turbulento y nuestra barquilla parece que se hunde por lo fuerte e impetuoso de los vientos. Así que aún en su reposo, en ese retiro de intimidad con los suyos, el Divino Maestro nos da una enseñanza práctica, un ejemplo que también nosotros debemos seguir, porque normalmente no lo hacemos. Normalmente nos enganchamos en el problema, en la lucha, en la tribulación, en la angustia, y lejos de volver nuestros ojos al Señor como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sentimos que tocamos fondo, sentimos que no podemos, nos afligimos, nos angustiamos y muchas veces ni ánimo, ni fuerzas tenemos para clamar al Señor, aun cuando Él mismo ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el mismo Señor Jesús ha dicho, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Así que, amados hermanos, cuando enfrentemos momentos así, démonos un tiempo para entrar verdaderamente en esa comunión con Dios, en esa intimidad con el Señor Jesús, para que Él, como dijo el rey David, cuando se vio en medio de una lucha, dice la Escritura que se fortaleció en el Señor. Que así también nosotros nos fortalezcamos en el Señor y enfrentemos lo que venga. Esto es lo que hizo el Señor. En ese momento, repito, de comunión, no solo con los suyos, sino sobre todo con Dios, Él se fortaleció para enfrentar lo que venía. ¿Qué venía? Primeramente, un momento especial con sus discípulos
en aquel aposento alto, en donde no solo celebraría la Pascua con los suyos, instituiría el sacramento de la cena del Señor, iría al Getsemaní, sería aprendido, para después ser llevado al concilio, después a Pilatos, después a Herodes, y enfrentar ese proceso, entre comillas, legal, que terminaría en la sentencia del pueblo: crucifícale, crucifícale. Para que finalmente el día viernes, en el Calvario, Él llegara al punto culminante de su obra redentora, derramando su sangre y ofrendando su vida y diciendo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son sucesos que tuvieron lugar jueves y viernes, y que nosotros los podemos decir de manera sencilla, pero que constituyeron momentos verdaderamente de tristeza, de angustia, de dolor, del alma de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No solo por la dureza de su pueblo, que se resistió a creer en Él como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, sino también por la dureza del corazón de aquellos que, a pesar de escuchar hoy día el Evangelio, siguen resistiéndose a ver en Jesucristo la respuesta de Dios a su necesidad espiritual. Por ello, el Señor Jesús sintió en su corazón, de acuerdo con lo que registra Juan 12, Marcos 14, sintió la necesidad de entrar en ese reposo, en esa meditación, reflexión de lo que había hecho, de la misión que el Padre le encomendó y sobre todo de lo que enfrentaría a partir de ese momento. El Señor con los suyos. 3 personajes, de acuerdo a los pasajes paralelos, son los que de manera especial sobresalen en ese miércoles de intimidad de reposo. Primeramente, María, hermana de Lázaro, una mujer que en otros momentos se sentó a los pies del Maestro para escuchar su enseñanza, su mensaje, su palabra. Una mujer que se postró a los pies del Señor Jesús cuando el Maestro fue hacia ellas después de la muerte de su hermano Lázaro. Es María la que ahora, de acuerdo a lo que registra el Santo Evangelio, unge no solo los pies, sino el cuerpo mismo del Señor Jesús, manifestando en este acto su amor y su devoción al Señor. Por eso, la Escritura registra que el Señor estuvo en casa de sus amigos. Porque los amigos del Señor siempre están dispuestos a recibirle y a darle un espacio. Los amigos del Señor siempre están dispuestos a expresarle su amor, su gratitud, su devoción, en acciones de obediencia a su enseñanza, a su palabra y a su mandato. El mismo Señor Jesús dijo: vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Y os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Así que, si usted se siente amigo, amiga del Señor, como en su momento lo fue aquel Lázaro, como en su momento lo fue María y Marta, su hermana, procuremos estar siempre en el Señor y con el Señor. No solo a sus pies escuchando su voz, sino obedeciendo su palabra. Porque el que obedece su palabra, dice el Señor, ese es el que me ama. Entremos pues cada día, cada noche, a esa intimidad, a esa comunión con el Señor. El segundo personaje que mencionan los pasajes paralelos que refieren lo que el Señor hizo en aquel miércoles es Judas. ¿Cuál es la actitud de Judas? Vea usted el contraste entre la actitud de manera concreta de María en relación con la actitud de Judas. Judas critica y reprueba la acción de María. A pesar de que tuvo los mismos privilegios que los demás discípulos, él asume una actitud diferente de reprobación y de crítica, aun cuando la obra de María, como el mismo Señor Jesús lo declaró, fue una buena obra. Pero cuando el corazón está lastimado, está herido, cuando el corazón no está en Dios, aún las cosas buenas son vistas como cosas malas. Y aún las cosas que son de bendición para el pueblo del Señor son objeto de censura, de reprobación, de crítica y de condenación. Cuidado, que el espíritu de Judas no esté en nuestro corazón y aflore a través de las murmuraciones críticas que ligeramente lleguemos a hacer en contra de algún hermano, hermana, familia, directivo, colaborador, ministras o pastores, o contra la misma iglesia. Cuidado. Cuidado. La prueba de la salvación no es nuestra asistencia al templo. La prueba de la salvación no es el hecho de que usted predique y comparte el evangelio. La prueba de la salvación no es que incluso usted haga milagros, sino es la obediencia, la sumisión, la sujeción a la palabra del Señor. Esa actitud de amor y devoción que mostró María, eso es lo que nosotros debemos encarnar. El mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por otro lado, Judas estaba en el grupo de creyentes, de los que seguían a Jesús, pero no era uno de ellos. Por eso, en Juan 13, 10 al 11, el Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dice que todos ellos estaban limpios, aunque no todos, dijo el Señor. Y aunque ellos no lo entendieron, usted y yo ahora sabemos y entendemos el por qué esta palabra del Maestro y específicamente a quién se refería. Así que podemos ir al templo,
Podemos ser parte de una congregación, pero esto no prueba nuestra salvación y por otro lado no garantiza que realmente nosotros estemos formando parte del cuerpo de Cristo como miembros en plena comunión, aun cuando así lo hayamos manifestado al bajar a las aguas del bautismo. No os engañéis, dice el apóstol, dice el escritor sagrado, Dios no puede ser burlado. Y el fundamento de Dios está firme, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Conoce el Señor a los que son suyos, por tanto, apártese de iniquidad, de ese espíritu de Judas, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermanos, la vida de Judas es una advertencia para los que fingen servir a Cristo, pero sus corazones están lejos de Dios. Esto fue lo que le recriminó Dios a Israel, diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. También es una advertencia para los que desperdician las oportunidades de vida que Dios nos da a todos. Esto es justamente lo que tipifica Judas. Y por eso el Señor Jesús se refirió a él como el hijo de perdición. En aquella oración de Juan 17:12, cuando da gracias al Padre, diciéndole, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Que usted y yo no lleguemos a ser hijos de perdición, sino hijos de Dios. Y que ese carácter, ese estado, esa posición, la guardemos y preservemos hasta que el Señor nos llame o Él venga por nosotros. El tercer y último personaje que encontramos en la lectura de estos pasajes paralelos, por supuesto, es el Señor Jesús, quien tomó la decisión, como dijimos, en la mayor parte del tiempo que nos ha llevado para hacer esta reflexión, para estar en una intimidad, reposo y retiro con los suyos. Pero ahora, dentro específicamente de lo que narra el Evangelio, observamos cómo el Señor salió en defensa de María, después de que fue censurada, criticada y reprobada su actitud de ungir al Maestro. Él claramente dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Esa defensa que el Señor Jesús hizo con aquella mujer, que guardaba una comunión con el Señor, es la defensa que el Señor hará siempre en favor nuestro cuando nosotros también nos guardemos en esa comunión con el Señor nuestro Jesucristo. Él peleará nuestras batallas. El Señor nos defenderá de nuestros enemigos, como dice el Salmo 136. No solo es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, sino que también es el que nos rescató de nuestros enemigos.
porque el Señor levanta vallado alrededor nuestro para defendernos. Muros y antemuros, como de fuego, son los que el Señor construye alrededor de sus hijos, alrededor de su pueblo, alrededor de su iglesia, para guardarnos y defendernos de toda acechanza de los hombres y sobre todo del enemigo de nuestras almas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, dice el Señor. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El mismo que venció a Satanás en la cruz es el mismo que también pelea nuestras batallas y sale siempre en nuestra defensa, como lo hizo con María. Bendito sea el Señor para siempre. Por otro lado, el Señor elogió la acción de amor y devoción de María. Este reconocimiento nos anima a servir también al Señor en amor y devoción. Porque tal vez el pastor, los hermanos y los que están cerca de nosotros no reconozcan, no nos motiven, no nos recompensen, no nos premien, no nos paguen lo que nosotros hacemos en el Señor y para el Señor. Pero si nosotros lo hacemos en amor, en el Señor, de manera sincera, con un corazón limpio, no necesitamos el reconocimiento de la gente, porque Dios sí reconoce el trabajo, por sencillo que parezca, pero que contribuye a su reino y a la edificación de su iglesia. Él reconoce, recompensa y premia todo trabajo. Así claramente lo establece la Escritura. Él no es injusto para olvidar el trabajo que usted y yo hacemos en favor de los santos. Todo lo que hagáis, dice el apóstol Pablo en Colosenses, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor premia a aquel que es fiel y que hace patente su amor, su devoción y su entrega a Él. Y aunque aquí en la tierra, repito, no tengamos ese reconocimiento de los demás, un día, si nos guardamos fieles, escucharemos del Señor: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Muchos escucharán: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la constitución del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, enfermo y vinisteis a mí, en la cárcel y me visitasteis. Si nosotros esto hacemos con una expresión de amor, de gratitud, de fe, de devoción al Señor, el Señor nos recompensará, porque Él no se queda absolutamente con nada. Y por ello Él mismo dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos amados, entremos a ese momento de intimidad con el Señor. Mañana jueves, en la mayoría de nuestros templos y congregaciones, celebraremos un culto especial en el cual participaremos del sacramento de la Cena del Señor. Preparemos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida y entremos a ese aposento donde el Señor espera a sus amigos para estar con ellos y nosotros con Él. No sabemos qué luchas enfrentaremos.
el día de mañana, pasado mañana. No sabemos qué tribulaciones pasaremos en lo que resta de este año de gracia 2024. Por tanto, siguiendo el ejemplo del Divino Maestro, entremos en su reposo, entremos en su intimidad, entremos en su comunión y fortalezcámonos en Él y en el poder de su fuerza para hacer frente a toda adversidad. Que así como María mostró su amor y devoción y su entrega al Señor al ungir su cuerpo y prepararle para la sepultura, que así también nosotros, lejos de la actitud de Judas, nos asemejemos a la actitud de María. Y si esto hacemos, el Señor, al igual que aquella mujer, siempre será en nuestra defensa y Él nos recompensará. Hermanos, hemos seguido los pasos del Señor a partir del domingo de entrada triunfal. El día de antier, lunes, día de autoridad. El día de ayer, martes de controversia. Y hoy, miércoles, de retiro, de reposo o de intimidad del Señor con los suyos. Y mañana estaremos con Él, sentados a la mesa, recordando su muerte a través del memorial de la Cena del Señor, pero anunciando también su venida. El viernes, al pie de la cruz, estaremos allí para escuchar del púlpito del Calvario el mensaje que el Señor expresó a través de cada una de sus palabras. Dispongamos nuestro corazón también para que el domingo glorioso de resurrección, nos gocemos con todos los santos y aún con los ángeles que expresaron y dijeron: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hermano, hermana, familia, iglesia, consiervos, postrémonos a los pies del Señor. Démonos un espacio, unos minutos, un tiempo para estar con Él y decirle: Señor, aquí estamos, aquí estamos. Cuando el Señor Jesús estuvo en Betania, solamente unos cuantos, sus amigos, que usted y yo seamos de esos pocos amigos que sigamos siempre al lado del Señor. El jueves, solo en el Getsemaní, enfrentando la guerra espiritual contra sus huestes demoníacas. Hermano, hermana, cierre sus ojos y pidamos al Señor que Él sea propicio y nos ayude a seguir siempre sus huellas, sus pasos, su ejemplo, su enseñanza y todo lo que Él nos ha mostrado. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana con todo nuestro corazón por este momento especial de intimidad y de quietud que tú nos das para estar a tus pies, adorando tu nombre y expresándote nuestro amor y devoción como lo hizo María. Señor, gracias, porque hemos estado siguiendo tus pasos durante estos últimos días y queremos estar siempre a tu lado, siempre
haciendo patente nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra fe, nuestra entrega, nuestra obediencia, nuestra devoción, nuestro servicio, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor, Señor. Fue un momento especial de quietud que tú te diste en tu ajetreado ministerio. Que así también nosotros nos demos durante el día un tiempo en nuestras ocupaciones, quehaceres y cargas de trabajo y aún de trabajo ministerial, nos demos un tiempo para estar a solas contigo y recibir de ti, Señor, la palabra, la enseñanza, el consejo, la dirección que necesitamos, pero también la fortaleza que nuestro espíritu necesita para enfrentar problemas, luchas, no solo contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Esto fue lo que tú habrías de enfrentar horas después de estar en esa quietud y en ese reposo. Señor, enséñanos a aprender siempre de ti. No solo de lo que tú hablaste, sino también de lo que tú hiciste. O incluso de lo que dejaste de hacer, porque en todo tu vida es una enseñanza permanente para nuestras vidas. Gracias por este miércoles de reposo. Gracias por mis hermanas, mis hermanos, que han estado con nosotros durante estos días. Bendíceles, guárdales y sé con ellos y sus familias y en todas sus cargas, problemas, necesidades o enfermedades, Señor, sé con ellos y a todos. Guárdanos fieles hasta el día de tu venida, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, Cristo. Bendito seas por siempre, Señor, del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que estos días todavía que quedan de esta semana especial que denominamos Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sean días en los que entremos en esa comunión con el Señor. Un abrazo fraterno. Que Dios le guarde, le asista y sea siempre con nosotros. Ahora su Biblia, por favor, en el Salmo 23. Leamos unidos este precioso salmo y después somos despedidos con la bendición apostólica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una vez más, hermanos amados, el Señor les bendiga. Paz de Dios.